Vamos a dar comienzo a la reunión y vamos a presentar al Señor la reunión en oración. Señor y Padre Celestial, queremos darte las gracias por poder estar reunidos en tu nombre. Gracias por haberte revelado a nuestras vidas. Gracias, Señor, por habernos trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Gracias, oh Dios, porque tú viniste a nosotros cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y yo te pido, Señor, que en este día tú puedas manifestarte en medio nuestro, que tu Espíritu Santo se mueva, que tú te glorifiques, Señor, que tú recibas toda la adoración, la gloria, la honra, Señor. Padre, queremos pedirte también que aceleren los pasos de los hermanos que aún tienen que venir, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que en este barrio sea vista tu gloria, Señor, y que las almas puedan conocerte, que puedan tener un encuentro personal contigo, Señor. Queremos pedirte, Señor, que te manifiestes, oh Dios, y que nos hables, que tú nos ministres durante el tiempo de alabanza y durante el tiempo de la predicación. Ministranos, Señor Jesús, porque necesitamos tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos las gracias. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a alabar al Señor. Adoraré, te
también por todos y cada uno de los que han venido, pues tú sabes los motivos, Señor. De alejar los pasos de los que han servido, Padre. En tu mano nos pongo, Padre, ya no es tu voluntad, no la mía, no la nuestra, no la de nadie, sino la de mi hermano. Este día es un día de gloria y bendición, Padre Santo, para todos los que estamos aquí reunidos en tu nombre, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Y no solo para los que estamos aquí, sino para todos y cada uno de los que han venido. Para esa gran familia maravillosa de hermanos en espíritu, allá donde quiera que estéis, Padre Santo y Todopoderoso. Por todos y cada uno de ellos, Padre Santo. Por nuestros hogares, Padre, por nuestros compañeros, nuestras compañeras, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros familiares, Padre. Toca nuestros corazones, Padre, y ayúdanos, Padre, para que seamos en salud, Padre, en medio de nuestros hogares, no solo en medio de nuestros hogares, Padre Santo, sino en la calle, donde quiera que estemos, dirígenos en todo lo que dirige esta mañana, Padre, la palabra, la oración, la alabanza, Santo y Todopoderoso. Dirige a tu siervo Miguel, Padre, y a los indígenas, Padre, Santo, toda la gloria para ti, Padre. Y tu palabra me viene en nuestros corazones como esa espada de doble filo, Padre. Eres el Señor Jesucristo. Todo lo que siento, Padre, en tus manos lo dejo, y a tus pies de gloria. Gracias por esa preciosa sangre que derramaste por todos y cada uno de nosotros, Padre, para que perdone nuestros pecados, perdona nuestros pecados, porque te perdona nuestros. Y me encuentro el primero de Jesús. Con esta preciosa sangre nos la vamos a crucificar. Oremos y pedimos, Padre, toda la gloria para ti, Padre. Para tan solo tú eres merecedor de esa gloria, de esa honra. Gracias por ser ese amigo y compañero. Gracias por estar a nuestro lado en cada momento, en cada situación, Padre. Gracias, te doy por todo lo que has hecho, por todos y cada uno de nosotros que estás haciendo. Muchas gracias, Señor Jesucristo, por todo lo que has hecho. En tus manos lo dejo y a tu fiel devoto, Hijo Jesucristo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor, que podemos venir a ti, Señor, que tú eres el mismo de ayer, que tú no cambias. Gracias, Señor, gracias porque nos has librado del pecado, de la muerte, nos has librado, Señor, del enemigo, Señor. Gracias, Padre, por haber muerto en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias porque no eres una religión, porque eres real, Dios mío, porque escuchas nuestras oraciones. Gracias, Señor, por la armonía entre los pastores, Señor. Gracias porque tú estás haciendo algo en esta región. Te pedimos, Señor, por la convocatoria de España, oramos por ti. Queremos, Señor, participar, Señor. Queremos, Dios mío, manifestarnos como pueblo tuyo en esta nación, Dios mío. Queremos interceder por España, Señor. Padre, porque está todo corrompido, corrupto, Señor. Queremos que tú obres en la familia de los españoles, Señor. Que tú obres, Señor, en los jóvenes, en los ancianos, en los niños. Que tú te glorifiques en esta nación, Padre. Que tú nos hables en esta mañana a través de tu siervo. Que te agrade nuestra alabanza, nuestras vidas, nuestra adoración.
Te doy gracias por mis hermanos, por todos los que estamos aquí y por los que no han podido venir también, Señor. Te pedimos por Ginés, que se está recuperando de su operación, que sigas tú obrando en esa cicatrización, que sigas tú obrando en sus vidas, en sus necesidades, en su matrimonio, en sus hijos, que tú obres en Silvestre también, que tú obres en su matrimonio, tú conoces todas las cosas. Te pedimos bendición, tu gloria sobre ellos, Señor. Gracias por todo, Padre, por todo lo que permite en nuestras vidas. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros, Padre. Gracias, Señor, queremos alabarte. Tú eres quien nos ciñes de poder. Al que me ciñes de poder, al que me victoria, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, hay que pedir victoria, solo alabaré, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Y será la congregación, cantaré, te alabaré, tu nombre, Señor, y será la congregación. Cantaré, te alabaré, tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, hay que pedir victoria a él, solo a él alabaré, solo a él, solo a él exaltaré. Que me ciñe de poder, al que me ciñe de poder, hay que pedir victoria a él, solo a él alabaré, solo a él alabaré. Alábale en esta mañana, solo a él exaltaré. Y será la congregación, cantaré, te alabaré, tu nombre, Señor. De ti será la congregación, cantaré, te alabaré, tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. De ti la alabanza, de ti la gloria, al que me ciñe de poder, solo a ti te alabaré. Gloria, gloria a tu nombre, Rey de Reyes. Gloria al Cordero Santo, al que está sentado en el trono, al que es digno de gloria. El tiempo ha llegado. Lo declaramos con esta alabanza en esta mañana, Padre. Que el tiempo ha llegado para España.
que la mies está madura. Queremos levantarnos y predicar tu palabra. Será la tierra llena de tu gloria. Todopoderoso
mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Señor, que gobierne en nuestra vida, Padre. Gobierna Que tú nuestra seas quien la vida. dirija, Señor, cada día, Señor, que nos levantemos, Señor. Queremos ofrecernos en sacrificio vivo para ti, Señor. Queremos que ordenes nuestra vida, que ordenes nuestros pasos, que ordenes nuestras emociones, Señor. Gloria al que vive Que nuestro para caminar siempre. te agrade, Padre, cada día, Señor. Rey de reyes. Y sobre todo que vivamos siempre en tu voluntad. Que vivamos agradándote, obedeciéndote, amándote, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos. Te Tú eres necesitamos, nuestro Señor. Padre. Tú eres todo para nosotros. El que reinas y vive Eres el por los siglos de los Todopoderoso. siglos. Tú eres el Santo de Israel. Aleluya. Mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Vamos a decir eso otra vez al Señor, que queremos que gobierne nuestra vida. Yo quiero que gobiernes mi vida. Doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, sí, Señor. Que siempre viva en tu voluntad. Sí, Señor. Que siempre vivamos
que haces, por todo lo que harás, Señor. Estamos agradecidos y te damos la gloria, te damos la honra, porque es un privilegio entrar en tu presencia, porque tú has roto el velo, Señor, has roto lo que impedía que pudiéramos entrar en tu presencia a través de la sangre del Cordero. Gracias que tú nos haces dignos. Gracias, hay gratitud en nuestro corazón y queremos entregarnos a ti en esta mañana. Una vez más, Señor, queremos entregar esta alabanza y que suba a tu trono de gracia, que te pueda agradar como ese perfume, Señor, que huele bien y que agrada al que lo huele, Señor, que tú puedas coger nuestra alabanza, Señor. Tú eres majestuoso, eres poderoso, eres digno de gloria. Señor, gracias Padre Santo por un día más en esta hora.
Amén. Amén. Está bien, te Pasamos tantas veces por el valle de la oscuridad y se puede decir que es difícil estar allí y que tengo cicatrices que cuentan tantas historias que me
Llevo ya algún tiempo que estoy hablando sobre temas que van en una misma línea. Y hoy quiero insistir, porque cuando veo las noticias, cuando veo lo que está ocurriendo en el mundo, cuando veo la degeneración reinante en nuestra sociedad, cuando veo el aumento de la maldad y el desarrollo de la ciencia inmoral, me pregunto, ¿hasta cuándo podrá aguantar Dios? ¿Hasta cuándo podrá Dios soportar la maldad del ser humano sin derramar su ira sobre la tierra? Porque la Biblia nos muestra claramente que la paciencia de Dios tiene un límite. Y cuando la paciencia de Dios alcanza el límite que puede soportar, entonces Dios derrama sus juicios, ejecuta su juicio sobre la tierra y derrama su ira. Así que quiero empezar orando. Vamos a orar al Señor. Padre, quiero darte las gracias una vez más por el privilegio que me das de poder estar aquí delante de tu pueblo para traer tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Te doy las gracias por tu palabra, porque tu palabra nos alimenta y también entresaca lo precioso de lo vil de nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que tu palabra como un bisturí pueda ir cortando todo aquello que no te agrada de nuestras vidas. Te pido que tu palabra sea luz delante de nosotros para alumbrar nuestro camino y para mostrarnos los pasos que debemos dar. Yo te pido que tú nos ayudes, Señor, a no contaminarnos con el pecado que nos asedia, sino a vivir en santidad y en perfección delante de ti, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos hables en este día, porque necesitamos tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú transformes nuestros corazones, porque necesitamos ser transformados por ti, Señor. Te pido, oh Dios, que tú prepares la tierra de nuestros corazones para recibir tu palabra y ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores, Señor. Yo te pido, Señor, que tú obres en nuestras vidas. Y Dios, por la autoridad del nombre de Jesús, por la autoridad que tú me has dado, Señor, como siervo tuyo, yo ato, reprendo y echo fuera de este lugar toda influencia del maligno, toda influencia del reino de las tinieblas. Yo lo echo fuera de este lugar, declaro este lugar bajo la unción de tu Santo Espíritu. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo vivifique tu palabra en nuestros corazones, Señor. Tanto los que estamos aquí como los que van a escuchar tu palabra a través de la radio o de internet, Señor. Porque para ti no hay barreras físicas ni geográficas. Oh Dios, tu palabra alcanza al mundo entero. Tu poder transforma los corazones de todos aquellos que te dejan entrar en sus corazones, Señor. Yo te pido que tú hagas tu obra en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. A veces no nos damos cuenta de que esto es así, que la paciencia de Dios tiene un límite y vamos jugando y tonteando con el mundo, pero la paciencia de Dios tiene un límite. Lo podemos ver a lo largo de toda la historia. Si nos remontamos a los albores de la historia, cuando la maldad de los hombres alcanzó el colmo de lo que Dios podía soportar, Dios envió el diluvio y ejecutó sus juicios sobre la tierra. Y todos los seres humanos que habían en la tierra, salvo Noé, sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos, todos los demás murieron. La familia de Noé fue la única que se salvó, porque era la única familia justa delante de Dios. Y Dios estuvo advirtiendo a la humanidad de su juicio, pero no hicieron caso. Pensaron que cómo iba a caer agua del cielo, porque eso que para nosotros es tan normal, bueno, aquí en Cartagena tampoco es demasiado normal, pero sabemos que cae agua del cielo, que llueve, y eso para nosotros no es nuevo. Pero danos cuenta que desde que Dios creó la tierra,
jamás había llovido sobre la tierra, sino que de la propia tierra salía un vapor que regaba los campos. Entonces, cuando Noé empezó a anunciar que el juicio de Dios se iba a desatar sobre la tierra a causa de la maldad, se burlaron de él. Y con una mentalidad tan atrasada, ellos no podían creer que en el cielo pudiera haber agua que fuera a caer sobre la tierra. Pero cuando la maldad llegó al colmo que Dios no podía ya soportar más, Dios envió el diluvio. Luego tenemos el mismo ejemplo con Sodoma y Gomorra, dos ciudades donde la maldad se desarrolló en gran manera, hasta que llegó un día que Dios no pudo soportar la maldad de Sodoma y Gomorra y hizo llover, en vez de agua, hizo llover fuego sobre Sodoma y Gomorra y quemó las dos ciudades. También nos dice las Escrituras que Dios no permitió que Israel fuera liberado de la esclavitud de Egipto hasta que la maldad de los cananeos, de los que habitaban en Canaán, no hubiera llegado a su colmo. Es decir, el pueblo de Israel iba a ser el instrumento que Dios iba a usar para ejecutar su juicio contra todos los pueblos que habitaban lo que actualmente se conoce como Palestina, pero que realmente su nombre es Canaán. Y la maldad de estos pueblos fue en aumento. Y Dios permitió que Israel estuviera esclavo en Egipto, mientras que la maldad de estos pueblos no llegaran a su colmo, o hasta que la paciencia de Dios no llegara a su límite. Pero cuando la maldad llegó a límites insoportables para Dios, Dios liberó a su pueblo Israel y ejecutó su juicio contra los pueblos de Canaán. Luego, con el pueblo de Israel y de Judá ocurrió lo mismo. Israel y Judá se apartaron del buen camino y se fueron detrás de la idolatría. Y Dios les envió profetas que les anunciaran el juicio de Dios inminente. Dios les decía: arrepentíos, porque si no os arrepentís os destruiré. Y el pueblo de Israel no hizo caso. Y entonces Dios envió a los asirios, que destruyeron por completo el reino de Israel. Y Dios siguió advirtiendo al reino de Judá: arrepentíos y volveos a mí, porque si no, os haré como hice a Israel. Pero ellos no se arrepintieron. Y cuando la maldad llegó ya al límite, cuando la paciencia de Dios se agotó, envió a los babilonios. La única diferencia entre Judá e Israel es que Dios no permitió que los babilonios arrasaran y destruyeran por completo el reino de Judá, porque del reino de Judá tenía que nacer el Mesías y por tanto no podía ser aniquilado. Pero Dios hizo que fueran deportados y vivieran 70 años deportados en las tierras de Babilonia. Dios no quiere la muerte del impío. Esto Dios lo dice a través del profeta Ezequiel. Dios no quiere la muerte del impío, sino que quiere que todos se arrepientan de su maldad. Y Dios advierte que nos arrepintamos. Dios nos advierte una y otra vez de que nos volvamos de nuestros malos caminos. Pero si nosotros no respondemos al llamado de Dios y nuestra maldad llega a los límites que Dios ya no puede soportar, Dios envía sus juicios. Así que yo quiero preguntaros, o quiero lanzar una pregunta. ¿Habéis pensado alguna vez qué es lo que más le preocupa a Dios? Porque lo que más le preocupa a Dios debería de ser también nuestra mayor preocupación para nosotros, porque somos sus hijos. Porque supuestamente amamos a Dios. Y sabéis, cuando mi mujer tiene una preocupación, eso me preocupa a mí también, porque la amo y no quiero verla preocupada. Por tanto, lo que le preocupa a Dios debería de preocuparnos a nosotros.
sería bueno hacer un alto en el camino y preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que le está preocupando a Dios? Porque os digo una cosa que quizás os pueda sorprender. El aumento de la maldad en la tierra no es lo que más le preocupa a Dios. La degeneración de nuestra sociedad tampoco es lo que más le preocupa a Dios. Ni tampoco el avance de la ciencia inmoral. Y digo eso de la ciencia inmoral y lo recalco porque cada vez más la ciencia está atentando contra la moral de Dios. Y claro, nos lo presentan a nosotros como algo bueno. La ciencia es buena. Os voy a dar un pequeño ejemplo. Hay ciertas enfermedades genéticas que transmitimos los padres a nuestros hijos. Y hay enfermedades que afectan a un gen, es decir, a una pequeña parte de la transmisión hereditaria que le damos a nuestros hijos. Y que son degenerativas y que en pocos años el hijo puede morir. O no es que pueda, es que va a morir porque no hay cura para esa enfermedad. Pero ahora resulta que llegan los científicos y te dicen, bueno, es que si tú tienes un hijo compatible genéticamente con el que está enfermo, podemos corregir el error genético que tiene el enfermo con los genes del hermano sano. Claro, eso tú lo planteas de esa manera y dices, uy, qué gran avance de la ciencia. Pero lo que ellos no dicen es que para encontrar ese bebé compatible genéticamente con el enfermo, han tenido que matar a cientos de bebés que eran incompatibles. Que han inseminado artificialmente cientos de óvulos. Es decir, han producido cientos de bebés, porque aunque estén en un estadio tan temprano, es un bebé, es un ser humano y tiene el mismo derecho a la vida que los demás. Eso no lo dicen. Y claro, lo plantean delante de la gente, qué gran invento, podemos salvar a este niño que estaba condenado a muerte. Pero resulta que salvan a ese niño condenado a muerte, pero están matando a cientos para conseguir la cura de ese. ¿Y por qué, me pregunto yo, ese tiene más derecho a la vida que cualquiera de los otros cientos que han matado? Pero es que últimamente escuché también en las noticias algo que me pareció una aberración. Aunque claro, vuelvo a insistir, lo presentan como algo muy bueno para la sociedad. Y es obtener un bebé de 3 padres diferentes. Realmente de 2 madres y un padre. Porque resulta que la mujer tiene una enfermedad, hay un orgánulo en nuestras células que se llama mitocondria. La mitocondria está compuesta de un ADN igual que el núcleo de la célula. Pero resulta que esa mujer tiene enfermo o tiene un defecto en el ADN de ese orgánulo que se llama mitocondria, pero que es fundamental para la vida de la célula. Entonces, ¿qué hacen? Cogen su óvulo, cogen el óvulo de otra mujer, sacan las mitocondrias del óvulo de la mujer sana, quitan las mitocondrias de la esposa, le meten las mitocondrias del óvulo de la mujer sana y luego lo fecundan con esperma del hombre. Total, el feto ese tiene 3 padres diferentes, porque tiene el núcleo del óvulo, tiene el ADN de la madre, el esperma tiene el ADN del padre, pero las mitocondrias tienen el ADN de la otra mujer. Esto humanamente es algo muy bueno, claro, porque esa mujer que no podía tener hijos, ahora puede tener hijos sanos. Pero eso es una aberración. Estamos jugando a ser dioses. Pero os digo, todas estas cosas no es lo que más le preocupa a Dios. Lo que más le preocupa a Dios es su iglesia.
es ver que en su iglesia también está aumentando la maldad. Lo que más le preocupa a Dios es que la degeneración del mundo está entrando y contaminando la iglesia. Y también le preocupa que los cristianos estén aceptando y usando estos supuestos avances científicos que son totalmente inmorales. Y lo están aceptando sin el mayor remordimiento. Yo he conocido casos personalmente de una mujer que fue a una clínica de asistencia a la reproducción para una inseminación artificial. Yo quiero decirte que como cristiano yo no estoy en contra que una mujer que por lo que sea tiene problemas para poder quedarse embarazada, le cojan óvulos suyos y los fecunden con esperma de su marido y se los vuelvan a implantar. Ahora, el problema está que la mayoría de las veces muchos de estos óvulos fecundados mueren. Como el proceso es caro, ¿qué es lo que hacen? Pues a lo mejor fecundan 20 o 30. Y luego a la mujer le implantan 8 o 10. Y ya cuando se están desarrollando, matan a 6 o 7 para que le queden mellizos o trillizos como mucho. Es decir, la reproducción asistida en sí no es mala. Es malo que estés permitiendo fecundar 20 óvulos que luego los vas a matar. O como decía esta hermana, no soy quien para juzgarla, pero decía, no, los demás los doy para la ciencia. Es decir, estás dando hijos tuyos para que los usen como conejitos de India. Porque una vez que el óvulo está fecundado, es un hijo tuyo. Aunque esté en las primeras fases de desarrollo. Y esto lo están permitiendo las cristianas. Esto es lo que verdaderamente le preocupa a Dios. El que todo este pecado, toda esta maldad, toda esta perversión está entrando en las iglesias. Y ya para el colmo de lo que me faltaba por oír, ayer me enteré que hay un grupo de iglesias evangélicas, una denominación reconocida mundialmente, que está aceptando, que ya oficialmente ha aceptado el matrimonio homosexual. Cuando la Biblia condena claramente la práctica de la homosexualidad. La Biblia dice claramente que los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos. Pero también lo dice de los borrachos, de los ladrones, de que no es que ellos sean peores que otras personas. Es que cualquiera que vive en desorden respecto al orden que Dios ha establecido está en pecado. ¿Y cómo se puede permitir el pecado de una manera tan abierta en la iglesia? Eso es lo que de verdad le preocupa a Dios. Y en relación a todo esto, quiero que leamos lo que el apóstol Pablo dice en su carta a los Gálatas, en el capítulo 4 y versículo 19. Dice el apóstol Pablo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Resulta que el apóstol Pablo había visitado las diferentes ciudades de la zona llamada Galacia. La zona de Galacia es lo que actualmente se conoce como Turquía. Y el apóstol Pablo en una primera visita había predicado el evangelio, había establecido iglesias. Y resulta que poco tiempo después se entera de que los cristianos de Galacia, de la mayoría de las ciudades de Galacia, se estaban judaizando, estaban dejando la libertad en Cristo y se estaban atando a la ley. Pero lo importante que quiero resaltar es que dice Pablo que él estaba sufriendo dolores de parto porque Cristo no había sido formado todavía en la vida de muchos cristianos. Y yo quiero que nos preguntemos en este día, si Pablo estuviera viviendo entre nosotros,
estaríamos nosotros causándole dolores de parto a Pablo, porque Cristo no ha sido formado todavía en nosotros. Seríamos cada uno de nosotros causante de esos dolores de parto en Pablo. Si os soy sincero, yo creo que nosotros, los cristianos de hoy en día en el mundo occidental, no le produciríamos dolores de parto a Pablo. Los dolores que nosotros le causaríamos serían mucho más fuertes que los dolores de parto al ver el estado espiritual de la iglesia, al ver la vida supuestamente cristiana que llevamos los cristianos de este siglo en el mundo occidental. Porque si hay tanta degeneración en las iglesias, si está aumentando tanto la maldad entre los supuestos cristianos, y si los cristianos hacemos uso de la ciencia inmoral, es porque Cristo no ha sido formado realmente en nuestros corazones. Es porque solo hemos oído hablar de Cristo, pero no le hemos dejado entrar de verdad en nuestro corazón. Porque donde entra Cristo, Cristo transforma las vidas. Cuando veo la degeneración reinante en todas las sociedades de la tierra, e incluso dentro de las iglesias, cuando veo el aumento de la maldad y el desarrollo de la ciencia inmoral, cada vez me convenzo más de que la manifestación del anticristo y la ejecución de los juicios de Dios sobre la iglesia y sobre la tierra están a las puertas. Y esto me lleva a recordar las palabras de Jesús al final del Sermón del Monte, cuando Jesús dijo que debíamos edificar nuestra vida sobre la roca, porque las lluvias torrenciales del reino de las tinieblas, los vientos huracanados de maldad y los ríos impetuosos del maligno están a punto de golpear con toda su furia contra nuestras vidas. Y si no hemos edificado bien nuestras vidas sobre la roca, nuestras vidas pueden acabar en ruina. Todo esto me lleva a pensar, ¿pero qué es edificar mi vida sobre la roca? Porque yo no sé vosotros, pero yo quiero edificar mi vida sobre la roca, para que cuando vengan las lluvias torrenciales del reino de las tinieblas, para que cuando lleguen los vientos huracanados de maldad y los ríos impetuosos del maligno golpeen contra mi vida no se desmorone como un castillo de naipes. Edificar nuestra vida sobre la roca es un sinónimo de que Cristo sea formado en nosotros. Edificar nuestras vidas sobre la roca es también un sinónimo de que nosotros tenemos que estar muertos juntamente con Cristo para que la vida de Cristo se pueda manifestar en nosotros. Edificar nuestra vida sobre la roca es también un sinónimo de entregarle el control de nuestra vida a Cristo, de que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Y hay preguntas que me hago, por ejemplo, si Cristo viviera entre nosotros, ¿creéis que fumaría? Sinceramente, ¿creéis que Jesús iría por ahí fumándose con el cigarrillo en la boca? ¿O con la pipa? ¿Creéis que se iría a los bares a tomarse algo? ¿Creéis de verdad? Yo os digo, en tiempos de Jesús habían tabernas. Eran famosas las tabernas romanas. Y él estuvo con los borrachos, pero no entró en las tabernas. No hay ni un solo versículo en todo el Nuevo Testamento que nos diga que él estuviera en las tabernas. Él estuvo con las prostitutas para hablarles el mensaje de salvación, pero jamás entró en un prostíbulo. Y lo sabían también en esa época. ¿Creéis que si Cristo viviera hoy en día entre nosotros, mentiría? ¿O de alguna manera daría mal testimonio con su forma de vida? Supongo que vuestra respuesta a todo esto que os estoy diciendo es un rotundo no.
Jesús no haría ninguna de estas cosas. Entonces yo me pregunto, ¿no resulta extraño que si Cristo vive en nosotros, nosotros hagamos estas cosas? Si nosotros estamos practicando algunas de estas cosas, deberíamos de preguntarnos si quizás, ¿no será que Jesús realmente no está reinando en nuestras vidas? Porque en Cristo no puede haber contradicción. Si Él no lo haría estando vivo aquí en la tierra con nosotros, tampoco lo hace estando viviendo en nuestros corazones. Y por tanto, nosotros tampoco lo podemos hacer si Cristo reina en nuestros corazones. Es importante que examinemos nuestras vidas con sinceridad. Porque si examinamos nuestra vida con sinceridad, veremos que hay indicios claros que nos dicen si Cristo vive y reina en nuestra vida o no. Hay indicios claros en nuestra vida que nos dicen si Cristo ha sido formado en nosotros o no. Porque no se trata solo de conocer y de saber, se trata de que Cristo sea formado en nosotros. Y si Cristo ha sido formado en nosotros y reina en nuestra vida será semejante a la vida que llevaría Cristo si Cristo estuviera viviendo entre nosotros. Y quiero resaltar un día más que no se trata de que nosotros hagamos una larga lista de normas morales por las que nos vamos a esforzar por cumplir en nuestra vida. Porque si Cristo ha sido formado en nosotros y vive y reina en nuestras vidas, su vida se tiene que manifestar en nosotros de una forma natural. De la misma manera que el manzano da manzanas de forma natural. El que un manzano de manzanas solo depende de su crecimiento. Cuando el manzano ha llegado a un desarrollo suficiente, de forma natural comienza a dar manzanas. Pues cuando Cristo ha sido engendrado en nosotros, cuando le hemos entregado de verdad el control de nuestras vidas, el fruto del Espíritu tiene que manifestarse de forma natural en nuestra vida, como una simple consecuencia de nuestro crecimiento espiritual. La vida de Jesús tiene que verse en nuestra vida de forma natural, como consecuencia de que Cristo ha sido formado en nosotros. Y si en diferentes áreas de nuestra vida no aflora la vida de Cristo, es porque Cristo no ha sido de verdad formado en nosotros. Como decía antes, lo que más le preocupa a Dios no es el aumento de la maldad en la tierra, ni la degeneración de nuestra sociedad, ni siquiera el avance de la ciencia inmoral. A Dios lo que más le preocupa es que su amada iglesia está perdiendo su sabor. Y le preocupa porque amó y ama tanto a su iglesia que murió por ella. Y sin embargo está viendo cómo estamos perdiendo el sabor a Cristo. Y esto le preocupa porque eso le va a tener que llevar a enviar sus juicios contra su amada iglesia. Podemos leerlo en Mateo capítulo 5 y versículo 13. Cuando lo encontréis, por favor, leerlo en voz alta. Es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 5 y versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Según estas palabras de Jesús, ¿qué le ocurre a la sal cuando pierde su sabor? Según estas palabras de Jesús, la sal es echada fuera y pisoteada por los hombres. Y no olvidemos que este versículo empieza diciendo que nosotros, la iglesia, somos la sal de la tierra. Por tanto, si la iglesia
iglesia pierde su sabor, será echada fuera y pisoteada por los hombres. Y Jesús, como nos ama, está preocupado por la iglesia, porque la iglesia está perdiendo su sabor. Y Cristo, como un buen esposo que ama a su esposa, no quiere ver sufrir a su amada. Pero la justicia de Dios hace que la paciencia de Dios tenga un límite. Y cuando se sobrepasa ese límite, Dios envía sus juicios. Y no podemos olvidar lo que Dios dice a través del profeta Ezequiel, que su juicio comienza por su casa. Si Dios está preocupado por el estado espiritual de su iglesia, porque como os decía antes, Dios no quiere la muerte del impío, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿No deberíamos nosotros también estar preocupados por nuestro estado espiritual? Porque Jesús fue muy claro. Si la sal pierde su sabor, será echada fuera y pisoteada por los hombres. Es decir, si perdemos nuestro sabor a Cristo, sufriremos el juicio de Dios. Si queremos saber si estamos perdiendo o hemos perdido el sabor a Cristo, tenemos que examinar nuestra vida con sinceridad y compararla con la vida de Cristo. No con la vida de otros cristianos, porque seguro que encontramos cristianos que viven de forma peor que nosotros. Pero es que no nos tenemos que comparar con otros cristianos. Nos tenemos que comparar con la vida de Cristo. Si Cristo estuviera viviendo ahora entre nosotros, ¿mi vida se parecería a la vida de Cristo? ¿Yo vivo y practico lo que Cristo viviría y practicaría? Si mi vida dista mucho de ser como sería la vida de Cristo, es porque Cristo no ha sido engendrado todavía en nuestros corazones. El ser cristiano no es un nombre, ni es tampoco un título. El ser cristiano es que la vida de Cristo se manifieste en nosotros, de tal manera que los que nos conocen y se relacionan con nosotros puedan ver a Cristo en nosotros. El ser cristiano no es llevar una cruz colgada del cuello. El ser cristiano es que nosotros estemos colgados de la cruz y que estemos muertos juntamente con Cristo, para que la vida de Cristo se pueda manifestar en nosotros. Nosotros somos la sal de la tierra y damos sabor a sal cuando podemos decir, como el apóstol Pablo, sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. Muchas veces con una falsa humildad decimos, no, es que la gente no tiene que mirarme a mí, tiene que poner sus ojos en Cristo. Esto es una falsa humildad. Yo tengo que vivir de tal manera que quien me imite a mí esté imitando a Cristo, porque yo viva imitando a Cristo. Si no podemos decir que nos imiten a nosotros porque nosotros no somos imitadores de Cristo, es que realmente hemos perdido el sabor a sal. Si no podemos decir que nos imiten a nosotros, es porque Cristo no ha sido formado todavía en nosotros. Porque si Cristo ha sido formado en nosotros y vive y reina en nosotros, la vida de Cristo se manifestará en nuestra vida. Y lo que la gente podrá ver de nosotros o en nosotros será la vida de Cristo. Y por tanto podremos decirle a las personas que nos conocen, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. El ser cristiano no consiste en venir a la iglesia. El infierno estará lleno de personas que van a las iglesias. El ser cristiano no consiste en venir a la iglesia. El ser cristiano consiste en ser parte de la iglesia. Y por tanto ser parte del cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Solamente entrarán en el reino de los cielos aquellos que forman parte de la iglesia, aquellos que son parte del cuerpo de Cristo. Y yo quiero que penséis un poco, ¿sabéis? ¿Qué es lo que hace mi cuerpo
¿Y cómo se comporta mi cuerpo? Pues yo os lo voy a decir. Mi cuerpo hace todo lo que mi cabeza dice que haga. Mi cuerpo se comporta en todo como mi cabeza le dice que debe de comportarse. Y si mi cuerpo no obedeciera a mi cabeza, es o porque me he vuelto loco, o porque me he muerto, o porque se ha seccionado la médula y por tanto la cabeza no puede transmitir órdenes al cuerpo. Y Pablo enseña en varias cartas que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, cada cristiano, como parte del cuerpo de Cristo que es, debe de vivir conforme a la cabeza, debe de vivir conforme a Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo obedece siempre a la cabeza. El cuerpo debe de llevarnos, el que seamos el cuerpo de Cristo debe de llevarnos a buscar la comunión también con los hermanos, porque todas las células, todos los tejidos y todos los órganos de mi cuerpo están unidos e interrelacionados entre sí. Dios está sumamente preocupado por la iglesia, por lo que Jesús le dijo a la iglesia de la Odisea. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, y versículo 16. Es el último libro de la Biblia. Apocalipsis 3, 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Quiero que seamos conscientes que estas palabras que Jesús le dice a los miembros de la iglesia de la Odisea son también para nosotros, porque Dios no hace acepción de personas. Y si Jesús vomitará a los cristianos de la ciudad de la Odisea por ser tibios, también vomitará a todos los cristianos de todos los tiempos y de todas las ciudades que sean tibios. Y eso le preocupa a Dios, porque cada vez hay más tibios en las iglesias. ¿Y sabéis en qué se manifiesta la tibieza en la vida de los cristianos? En que cada vez hay menos diferencia entre la forma y el estilo de vida que llevamos los cristianos y la forma y el estilo de vida que llevan los que nunca han conocido a Jesús. El peligro de la tibieza es que se va produciendo poco a poco sin darnos cuenta. Al principio, cuando nos convertíamos, estábamos calientes porque el fuego de Dios ardía en nuestros corazones. Anhelábamos la presencia de Dios más que cualquier otra cosa, porque Dios es fuego consumidor y anhelábamos ese fuego de Dios en nuestras vidas. Pero deseábamos también la comunión con los hermanos, porque no queríamos que el fuego de Dios se apagara en nuestras vidas. Y cuando los troncos que están ardiendo en una hoguera se separan, el fuego acaba apagándose. Pero con el paso del tiempo, ya no tenemos tiempo, o creemos que no tenemos tiempo para buscar la presencia de Dios. Y por tanto nuestro fuego inicial se va enfriando. Con el paso del tiempo, la comunión con los hermanos va dejando de ser una prioridad en nuestra vida. Y por tanto, al separarse el tronco de nuestra vida de la hoguera, nuestra vida se va apagando poco a poco, casi sin darnos cuenta. Y la tibieza va generalizándose y tomando el control de nuestra vida, entrando en un grave peligro, porque a los tibios Jesús los vomitará de su boca. Dios está preocupado por el estado espiritual de la iglesia, por lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14 y versículo 8. De Corintios capítulo 14 versículo 8.
Pastor, por favor, leerlo, si lo perdemos. Y si la trompeta tiene sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Antiguamente se convocaba al pueblo con distintos toques de trompeta. Había un toque que cuando la gente lo escuchaba sabía que empezaba una fiesta. Había otro toque que cuando la gente lo oía sabía que tenían que acudir al templo porque se iban a hacer los rituales religiosos. Y había otro toque que el pueblo sabía que significaba que el enemigo estaba acercándose a la ciudad y los convocaba para la batalla. Así que si la trompeta no daba un sonido fuerte, claro y nítido, el pueblo no podía saber para qué se estaba tocando la trompeta. Pues la iglesia es la trompeta de Dios para que el mundo pueda oír el mensaje de Dios, para que el mundo pueda conocer el plan de salvación que Dios ha establecido para que podamos escapar del infierno. Así que si la iglesia no da un sonido fuerte, claro y nítido, ¿cómo conocerá el pueblo el plan de salvación de Dios? Y no podemos olvidar que nosotros somos la iglesia. Y por tanto, cada uno de nosotros tenemos que ser una trompeta bien afinada en las manos de Dios, para que nuestra vida dé un sonido fuerte, claro y nítido de la parte de Dios. Porque ¿cómo podremos denunciar el pecado si nosotros vivimos en pecado? ¿Cómo podremos hablar del amor de Dios si en nuestros corazones no hay amor? ¿Cómo podremos hablar de que Dios da dominio propio si nosotros somos esclavos de nuestras debilidades y de nuestros vicios? ¿Cómo podremos hablar de la paz que Dios da si nosotros vivimos en un permanente conflicto? ¿Cómo podremos hablar de la mansedumbre, que significa dulzura? ¿Cómo podremos hablar de la dulzura si nosotros tenemos un carácter agrio? Y así en todas las áreas de nuestra vida. Dios quiere que seamos el fiel reflejo de Cristo en la tierra. Dios quiere que Cristo viva en nuestro corazón, pero que además estemos revestidos de Cristo. Porque yo no puedo ser santo por dentro si por fuera no soy santo. Yo no puedo decir que Cristo vive en mí si mi forma de vida es contraria a cómo vivió Cristo en la tierra. Yo no puedo decir que soy sal si mi vida es insípida. Yo no puedo decir que soy luz cuando ando en tinieblas. Yo no puedo decir que soy la trompeta de Dios si el sonido que sale de mi vida es incierto. Yo no puedo decir que el perfume de Cristo está en mí cuando en mi interior mi vida está llena de podredumbre. No podemos olvidar que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en mi interior es lo que se ve en el exterior. Si Cristo ha sido formado en mi corazón, de Cristo debo de estar revestido. Y por tanto lo primero que se debe de ver en nosotros es a Cristo. Y si yo vivo y practico cosas que Cristo no haría, si Él estuviera viviendo entre nosotros, es porque Cristo realmente no está viviendo en nuestros corazones. Dios está preocupado por tu vida y por la mía, porque Dios nos ama y no quiere tener que ejecutar sus juicios sobre nosotros. Pero la paciencia de Dios tiene un límite, así que no estemos jugando con Dios, porque cuando la paciencia de Dios llega al límite, Él ejecuta sus juicios. Aún estamos a tiempo de volvernos a Dios, aún estamos a tiempo de acercarnos a Él y calentarnos con el fuego de su presencia para que no lleguemos a estar tibios. Aún estamos a tiempo de abandonarnos en sus manos para que Él pueda afinarnos y de esa manera demos un sonido fuerte, claro y nítido. Aún estamos a tiempo de recuperar el sabor a Cristo, pero tenemos que tomar las decisiones oportunas, porque Dios no va a hacer lo que nos corresponde a nosotros hacer. Dios ha derramado su fuego en nuestros corazones, pero ahora nos toca a nosotros avivar ese fuego que Dios ha puesto en nuestro corazón.
Dios nos ha convertido en sal, pero somos nosotros los que tenemos que preocuparnos de no perder el sabor. Dios nos ama y nos está llamando al arrepentimiento para no tener que ejecutar su juicio contra nosotros. ¿Responderemos a su llamado o preferiremos seguir dejando que nuestra vida se vaya enfriando con el consiguiente peligro de que un día seamos vomitados de su boca? Que Dios nos bendiga y que nos ayude a tomar las decisiones correctas. Vamos a orar al Señor. Y si Dios te ha hablado esta mañana, te invito a que salgas y oraré después por ti. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre Celestial, he dado la palabra que tú has puesto en mi corazón. Oh Dios, yo quiero pedirte, Espíritu Santo, en este día, que tú traigas convicción del pecado y arrepentimiento. Que tú hables a cada uno de los que estén escuchando, o de los que hayan escuchado tu palabra, Señor. Que tú puedas traer revelación si estamos siendo tibios, si hemos perdido el sabor a sal. Yo te pido que tú traigas convicción de pecado y arrepentimiento, para que podamos volvernos a ti con todo nuestro corazón, de todas nuestras fuerzas, Señor, para que tú puedas restaurar nuestras vidas, porque tú eres un Dios de restauración. Yo te pido, Señor Jesús, que nos ayudes a no contaminarnos con el pecado que nos asedia. Ayúdanos, Señor, a no permitir que la corrupción, la maldad, la degeneración que hay en el mundo contamine nuestras vidas. Que nos mantengamos en pureza, que nos mantengamos en santidad, que nos mantengamos en perfección, porque tú eres perfecto y tú vives en nosotros. Yo te pido que tú nos hables, Señor, que tú nos restaures y que tú hagas tu obra en nuestros corazones. Te pido, Señor, que cuando nos vayamos a nuestras casas, tu Espíritu nos acompañe, tu Espíritu nos guíe, tu Espíritu edifique tu reino en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.